¿España se quiere llevar a uno de los grandes goleadores argentinos de la temporada? Bueno, esto puede suceder. Y es uno que al menos hoy no está convocado por Lionel Scaloni para la selección argentina. Ojo, todavía hay tiempo. Hablemos de Matteo Pellegrino y esa posibilidad. ¿Va a jugar con Pedri y Lamine Yamal? ¿Qué va a suceder? Bienvenidos amigos a un nuevo contenido en el canal. Estos videos de tal roba a tal jugador son cada vez más habituales. Son cada vez más los casos de un Matías Soulé, un Marco Senesi siendo pretendido por Italia, Matteo Retegui decidiendo jugar para esa selección. No sé, hasta Ayrton Costa siendo sondeado por Cabo Verde, selección mundialista, para poder estar. Es que hay tantos jugadores buenísimos de Argentina como países en el mundo, y más allá de la hipérbole, un poco de razón tengo. Son cada vez más los jugadores argentinos con peligro de irse a otra selección. Vamos a hablar del caso de Matteo Pellegrino, uno muy particular, que es uno de los grandes goleadores de la temporada en cuanto a los argentinos hablando, pero también está destacando mucho en Italia, en general, entre todos los delanteros. Hay dos versiones respecto a la posibilidad de que se vaya para España. Una no tan buena para ellos, una muy buena para ellos. Vamos a hablar primero de la no tan buena, que es de Mauricio Pellegrino, su papá, hoy entrenador de Lanús, campeón de la Copa Sudamericana, por supuesto, en la final frente al equipo de Sampaoli. Le consultaron acerca de esta posibilidad y dijo: aunque yo no hablo con él diariamente, hablé con mi esposa, la madre de Matteo, a ver qué onda, y dice que todavía no hay nada, que él sepa, no lo llamaron. El tema es que no la hayan llamado no quiere decir que no estén interesados, y Diario AS apunta a esto. Dice que la Real Federación Española está muy atenta a los pasos del futbolista nacido en Valencia. No será sencillo, ya decidió vestir los colores de la Argentina en el Sub-21, pero esto no hace que esté atado. Si el chico lo decide, puede jugar para España. Yo particularmente dudo mucho que esto pase. Luis de la Fuente necesita un 9 de buen portento físico, goleador. Es que sin Morata necesita un rematador, y como dice Diario AS, un rematador potente y con buen juego aéreo. De hecho, este chico mide 1,92 de altura, o sea, mejor juego aéreo que eso no vas a tener. La selección española tiene mucha capacidad goleadora, pero algunos problemas, tal como lo hablamos en el último contenido donde te conté cómo está España y otros candidatos, por supuesto, así que te invito a verlo. Pero las alternativas con las que cuenta son, no sé, Oyarzábal, que está bien, es bueno, pero no es exactamente el 9 de portento físico que representa Matteo Pellegrino. No hablo de calidad, hablo de las características. Hoy España tiene un casting para elegir el nuevo número 9 a falta de Morata. Así que vamos a ver si Matteo Pellegrino es ese apellido. Nombre y apellido. Claro, Matteo la está rompiendo. Está haciéndolo muy bien. El futbolista de 24 años de edad no tiene tanto gol, esto es cierto, como, no sé, Panicelli, por ejemplo, en el Racing de Estrasburgo, pero sí tiene buen juego. Y aparte el contexto, chicos, el contexto lo es todo siempre. Parma no es un buen equipo. Es un equipo en zona de descenso, está muy cerca, a solo 3-4 puntos de la parte baja de la tabla. Es un conjunto al que le cuesta todo. Ahora te voy a contar más, pero en el caso de Matteo Pellegrino puntualmente suma 7 goles en 14 partidos. Nada mal realmente, es una buena estadística. Suma un doblete frente a Torino, un doblete más reciente frente a Hellas Verona, y en Copa Italia, en 2 rondas diferentes, ya suma 3 goles. Así que bastante positivo. Su 1,92 de altura le permite ser dueño de la estadística. Por ejemplo, es el futbolista de la Serie A con más duelos aéreos ganados. Y si vos mirás en pantalla, darte un ejemplo de la victoria fundamental que fue el doblete de Matteo Pellegrino a Hellas Verona el fin de semana, cortaron una racha de 6 partidos de Serie A sin conocer la victoria. O sea, Matteo Pellegrino les cortó una racha que podría haberlos de alguna manera acercado a ese descenso muy probable que tiene Parma. Aparte, me gustó mucho que le dedique la victoria a su papá vía cámaras. Buscó una cámara y nombró a su papá, que la tarde anterior había sido campeón de la Sudamericana. Es que su padre tiene mucho que ver en su historia, no solo por ser su papá, sino por estar muy presente y además por ser fundamental en su carrera futbolística. Es que el propio Mauricio Pellegrino, para los que son más jóvenes, fue futbolista, un gran futbolista. Jugó en Valencia en la época dorada del club, estuvo 5 temporadas ahí, ganó 5 títulos totales, jugó 2 finales de Champions. En una, lamentablemente, erra uno de los penales definitorios. Pero, más allá de hablar de los detalles de su papá, hablemos de Matteo. En esa época,
cuando se está desarrollando, él nace en Valencia. O sea, nace en 2001 en Valencia, cuando su papá estaba jugando ahí. Cuando va creciendo, su papá lo va probando en los clubes en donde juega o clubes cercanos a instituciones o, por ejemplo, ex clubes como es el caso de Valencia. Es que Matteo Pellegrino se probó en Valencia, en Inter de Milán. Él mismo cuenta, hice inferiores a los 10 años allá y tenía el trato de un profesional por cómo era la ropa, la estructura y demás. El propio Matteo dice, a mí me gusta más Argentina porque te desarrollás más de abajo. O sea, no es que te dan todo servido desde muy chico. Como te dije, a los 16 años recién empieza a formarse en el fútbol argentino, porque ahí es cuando entra en las inferiores de Vélez. Y llama mucho la atención a partir de sus 23 goles en 36 partidos jugados en la reserva de ese equipo. Ya lo empiezan a mirar de otra manera. Debuta en los últimos 10 minutos de un partido frente a Banfield, fundamental para las aspiraciones del Fortín. Lo hace durante abril de 2021 y todo bajo la conducción de su papá, que era el propio técnico de primera división. Lamentablemente Matteo Pellegrino no tuvo mucha continuidad porque jugó 8 partidos más, alternó con la reserva y después se tuvo que ir. El Fortín decidió prestarlo a Estudiantes por un año. Eduardo Domínguez, hoy entrenador también de Estudiantes, no le dio apenas minuto porque repartido en 19 partidos diferentes. Jugó apenas 460 minutos, o sea, nada. Y en Platense es donde se convirtió en un goleador fundamental. A ver, fue dirigido por Martín Palermo. Estamos hablando de una eminencia de la posición de número 9 en Argentina, el gran goleador de Boca Juniors y además un tipo que entendió el cómo hacer explotar a Matteo Pellegrino, no solo en sus condiciones, sino también en su capacidad para destacar en primera. De hecho, Matteo Pellegrino es uno de los 3 goleadores de Platense desde su vuelta a primera división. La rompió siendo dupla de Ronaldo Martínez y tras culminar esa temporada con 15 tantos y una asistencia, pegó el salto a Europa. Su formación es recontra curiosa porque él ha llegado a jugar de lateral izquierdo y de extremo, pero después se termina fortaleciendo como 9. Según él dice, su gran ídolo o su referente en la posición es Lucas Pratto. También habla de Romelu Lukaku en alguna otra entrevista. El salto a Parma no es, no es un destino que vos digas, che, ahí la voy a romper toda, voy a tener el entorno para crecer, pero me gusta porque es un desafío. En lo que va de tiempo en Parma, suma 10 goles en 27 encuentros, nada mal. Hoy está siendo pretendido por España y veremos si Scaloni lo tiene en cuenta en esa lucha por ser el tercer centro delantero, en la que hoy se conjugan algunos apellidos, como es el caso de Panicelli, José López. Veremos si Matteo Pellegrino tiene esa oportunidad. ¿Vos qué pensás? ¿Tiene que estar en la selección o le queda lejos y tal vez tenga alguna chance con la selección de Lamine Yamal, Pedri y compañía?